Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Primero quiero agradecer y mandarles un abrazo, un saludo gigante a aquellas personas que nos escribieron y que nos mostraron incluso fotos, que nos escuchan y nos ven desde La Habana, desde Flores. No quiero dar más datos porque también se les aparecen allí, va a ser por culpa mía y eso no es lo que quiero. Pero bueno, sí, felicidades, muchísimas gracias por seguir Juan al medio desde Cuba y desde La Habana y desde Flores. Así que nada, un abrazo gigante. Como estuve diciendo en la promoción de este programa, la separación familiar pues es un tema que nos compete a todos. La odisea del migrante pues no termina cuando cruza la frontera de los Estados Unidos. No, para nada. De ahí comienzan un montón de interrogantes, de incertidumbres como, no sé, cómo evadir la deportación o cómo obtener los papeles para vivir tranquilamente y sin susto, permiso de trabajo, cuánto se demora, por qué se demora, en fin, todas esas y otras preguntas, cómo traer a nuestros familiares, cómo programa de parol, en fin, todas las preguntas que ustedes nos han enviado acá las vamos a estar conversando sobre el tema. De esto y de mucho más estaremos conversando con la doctora especialista en temas de migración, la doctora Claudia Cañizares. Con ella estaremos hablando hoy. Esto es Juan al medio y en un minuto, comenzamos. Gracias a las personas que se acaban de conectar, solo les pido que compartan este video y que nada, afilen sus preguntas, pregunten, respondan, opinen, eso sí, ninguna ofensa. Y si hay ofensa, que sean a mí, nunca al invitado, eso acá no se permite. Gracias también a nuestros anunciantes, a Don Camarón, ese espacio placentero donde se come de maravilla y hacen realidad ese eslogan que tienen a la entrada de su puerta que dice: si no hay pescadería, no hay pescado fresco. Y no solo el pescado fresco, también un trato inmejorable que lo hacen sentir como un verdadero marajá del Capurtala. También gracias a Mac Cosmetic Surgery. Bueno, nuestra invitada no necesita eso, pero yo sí y muchísimo. Así que quizás ustedes también, así que no solo canten ese numerito para que se les pegue, también visítenlo para que hagan de su figura una imagen de revista, de esas que usan, que se ven hoy en todas las revistas de moda, y los muchachos y las muchachas pues tienen unos figurones de escándalo. Sí. Juan Sael García Martínez te manda muchos saludos. Un saludo, Sael, gracias por estar conectado y por supuesto te pedimos que compartas este video porque hoy vamos a estar hablando de migración y ese tema nos compete a todos, no solo a los cubanos, también a todos los que estamos acá en los Estados Unidos. Dice Enrique Solondo que eres lo máximo. No, lo máximo es la doctora, mire cómo ha venido de Orange, hombre, ella es lo máximo. Néstor Presa nos manda saludos y dice que la política de Estados Unidos con relación a la migración es muy complicada desde el 9/11. Bueno, por lógica ha tenido que cambiar. Estados Unidos creo que no estaba preparado para una cosa así como lo que ni Estados Unidos ni nadie, para un ataque de terrorismo de tal magnitud. Y claro, por supuesto ha tenido que tomar las medidas. Así que nada, nos vamos al punto. Bienvenida, doctora, un gustazo de verdad por verte. A ver, me encanta conversar contigo. La pregunta que se impone es, ¿cómo estás? Bueno, al margen de lo visible, ¿no? Porque estás muy bien. Bueno, gracias por invitarme, un gusto pues verte aquí, un gusto estar contigo. Ya sabes que aquí estaré cada vez que tú, cada vez que quieras, pues siempre es un gusto compartir. No, y además, los temas migratorios siempre son temas que a las personas les interesan muchísimo. Siempre, y la realidad es que... ¿Quién no tiene un familiar que quiere traer o alguien que todavía no le ha llegado los papeles?
en fin. La realidad es que el oyente decía, los temas de inmigración están muy difíciles después del 9/11. Curiosamente, el Código de Inmigración cambia en el año 96. Y realmente desde el año 96 ha sido bien complicado, es lo que tenemos ahora. En el año 96 ellos crean el desastre que nosotros tenemos ahora. Desastre. Es el desastre y pobrecito, no solo con los cubanos, de cierta forma tenemos la fortuna o la desgracia, porque realmente no sabemos cuál de las dos lo vamos a llamar, de tener la ley de ajuste cubano y hasta cierto momento pues tenemos ciertos beneficios bajo la ley de ajuste cubano. Pero es la desgracia de lidiar con todas las personas de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, de Haití, que ahora tienen que pues perder el TPS y que se ven con una orden de deportación que dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y que el Código de Inmigración les dice, no puedes hacer nada. Y es un poco complicado para todos ellos y la realidad es que no es del año 2, no es a raíz del 9/11, sino desde hace muchos años ellos crean un monstruo que ahora estamos lidiando con las consecuencias. Claro, pero de todas maneras, para los cubanos, después de la derogación de la política pies secos, pies mojados, pues las cosas cambiaron bastante. Y de hecho, todavía hay cubanos que están cruzando la frontera y son enviados a centros de detención. Ahora mismo, y de manera general, para comenzar muy general, después nos metemos en lo muy particular, de esos cubanos que están cruzando la frontera, ¿cuál es la situación de ellos en esos centros penitenciarios? Bueno, vamos a empezar desde el punto cero, Juan. La realidad es que yo hablo con muchos cubanos todavía, quizás en la isla, quizás en México, y me dicen, ¿qué puedo hacer? O quizás que tienen el familiar aquí, viene un familiar y me dice, mi familiar está en Cuba y me ha dicho que va a cruzar por la frontera, ¿qué pasa? Y es que en Cuba les están vendiendo, literalmente, les están vendiendo esta idea de que tú vas a cruzar por la frontera y te van a dar un parol. No te preocupes, vas a hacer... ¿Estamos hablando de traficantes o de personas que llegan y se comunican? No te preocupes, pasa. No, yo creo que son más bien traficantes. Okay. Que ellos tienen este negocio de que dicen, no te preocupes, que tú vas a llegar a la frontera y tú vas a decir que tú tienes miedo de regresar y te van a dar un parol. Y te venden este cuento tan bonito y tan fácil que después cuando la persona llega a la frontera, que obviamente llevan 3 semanas, 4 semanas, un mes detenido, y me llaman a mí y me dicen, oh my God, a mí nunca me dijeron que esto era así. O también lo peor, que es que salen de la frontera con una orden de deportación, no pueden regresar para Cuba porque tienen una orden de deportación, nunca van a tener una residencia aquí en Estados Unidos y ahora me dicen, bueno, ¿y ahora qué yo hago? Claro, no puedes hacer nada. De eso vamos a hablar porque me interesa, tengo varias preguntas sobre ese tema. Pero, ¿por qué van a centros de detención si no han violado la ley? Ellos cruzaron la frontera bueno, no cruzaron la frontera, llegaron hasta la frontera y se presentaron ante las autoridades. Entonces, ¿por qué los llevan a centros de detención? Cuando un inmigrante se presenta en la frontera y dice, yo quiero entrar en Estados Unidos, literalmente le dicen, ok, dame tu visa. Tú le enseñas tu visa. Si tú no tienes una visa para entrar a Estados Unidos, inmigración, tú tienes el derecho de decirle a inmigración, yo tengo miedo de regresar a mi país y yo voy a pedir asilo. Y entonces inmigración te dice, ok, tú eres un inmigrante, no tienes una visa para entrar en el país, nosotros te vamos a dar la oportunidad de que tú presentes asilo, pero tú eres sujeto a una expedición, a una remoción de manera expedida. O sea, tú estás en un punto de frontera donde nosotros te podemos sacar del país de manera inmediata, al menos que tú tengas un miedo creíble de regresar a tu país natal. Entonces, si es un cubano que está diciendo, yo tengo miedo de regresar a Cuba, en ese momento inmigración dice, bueno, o te regresamos a Cuba mañana mismo o te ponemos en un proceso de deportación. Por eso es que los llevan detenidos. Porque inmigración dice, te vamos a aceptar que tú te presentes esa entrevista de miedo creíble, pero mientras estás esperando ese proceso lo tienes que hacer en un centro de detención y tienes que esperar ahí tranquilito a que nosotros decidamos qué vamos a hacer contigo. ¿Y qué pasa si en esa entrevista, pues, porque te pones nervioso, aunque no logras demostrar ese miedo creíble? Si no logras demostrar el miedo creíble, te ponen una orden de deportación. Y no tienes una segunda opción porque ese día te pusiste nervioso, te dolió la cabeza, qué sé yo, cualquier cosa. Puedes ir enfrente de un juez y un juez puede determinar si realmente tú tienes un miedo creíble de regresar o no. Pero yo quiero decir que quizás más del 90% de las veces los jueces van a tomar la misma decisión que tomó el oficial de asilo.
¿Cuál es el procedimiento después que llegas a la frontera, te entregas y te mandan a ese centro de detención? Uno se entrega, uno dice, yo quiero una entrevista de medio No creíble. estamos estimulando para nada el tráfico de personas. No, ni la yo lo entrada que, ilegal. al contrario, yo lo que quiero es que quizás si los oyentes se van a llevar una idea de esto, es que se lleven lo difícil que es entrar, porque muchos de ellos se desesperan y entran y piensan que al otro día les van a dar el parol o que a la semana le van a dar el parol, porque así es como se lo vendieron y no es así. Uno se entrega, uno dice, yo quiero una entrevista de medio creíble. Te van a hacer la entrevista de medio creíble, depende de dónde estés. Puede ser que te den la entrevista de medio creíble a la semana, a las 2 semanas, a las 3 semanas. Yo he visto personas que han tenido que... ¿Depende de dónde estés? Porque, ¿No es el mismo procedimiento donde quiera que llegues? No, no hay la misma cantidad. Oficial de asilo depende a donde llegues. Entonces, si tienen muchos oficiales de asilo destinados a Texas, pero no tienen muchos oficiales de asilo destinados a ciertas oficinas en Arizona, hasta que no muevan oficiales de asilo hasta Arizona, las personas que están en Arizona tienen que esperar. O si a lo mejor tú entraste y te entregaste en Texas, pero el centro de detención de Texas estaba lleno y no había ningún centro de detención que te podían aceptar, te mandaron para Oregón, O sea, Washington. entonces no hay que por aquí es más fácil o por allá es más fácil. Oh, no existe, no. Si tú entraste y todo el centro de detención está lleno y nadie local te puede aceptar, puede ser que te digan, ok, te vas para Buffalo, New York, o te vas para Pensilvania, o te vas para Broward Detention Center, que hay muchas personas que están detenidos, muchos cubanos que están detenidos en Broward Transitional Center. Pero este está mejor, ¿no? Está aquí mismo. No, los oficiales del centro, los oficiales de deportación, y eso lo vamos a hablar después, del centro de detención de Broward Detention Center, hay muchos que son muy profesionales, pero hay unos que son terribles. Doctora, la última vez que hablamos, me habló también de Broward. ¿Tiene usted problemas personales con los oficiales de Broward? No, es que son muy profesionales y son muy justos, pero algunos son demasiado difíciles y entonces no les dan parola a nadie. Vamos a hablar del tema de ese, pero bueno, supongamos que, ok, tú llegas, te presentas, esperas el tiempo que tienes que esperar. ¿Qué tiempo es? Puede ser que sea 2 semanas, 3 semanas, puede ser que seas 3 meses. Eso depende, pero bueno, esperemos que... No hay un procedimiento que diga a los 3 meses, a los 30 días o a los 90. No. Esperemos que todo salga bien y no más de los 30 días te hicieron tu entrevista de medio creíble. Pasas la entrevista de medio creíble, después un oficial de deportación tiene que determinar si te van a dar un parol o si te van a dejar en proceso de deportación dentro del centro de detención. Entonces, ese es el segundo loop que uno tiene que saltar. Esa es la segunda... Eslabón. Porque hay oficiales que dicen, ok, te voy a dar libertad bajo parol. Hay oficiales que dicen, te voy a dar bajo fianza, pero no te voy a dar el parol. Y hay oficiales que dicen, no te voy a dar ninguno de los dos. Te quedas aquí adentro a esperar el asilo y vamos a ver qué dice el juez. ¿Eso puede suceder? Sí. En Broward pasa mucho, por eso es que yo los amo. Doctora. Entonces, no es solo eso. Oficiales de Broward, si nos están viendo, cuando vean a la doctora, por favor, aléjense. No, yo entiendo que ellos están haciendo su trabajo, pero después te toca la situación de que los oficiales de deportación le negaron a tu cliente el parol y les toca presentar el asilo en frente de 2 jueces, que son 2 jueces bastante difíciles, que si hay algún abogado de inmigración que está escuchando esta grabación, pues va a entender de qué de qué jueces yo estoy hablando, y si los jueces me están escuchando no me interesa, ellos saben que son difíciles. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Son jueces difíciles que tú sabes que tú te tienes que afilar y ese día tienes que presentar el asilo como que es el asilo de tu vida. Exacto, porque ellos son... La oportunidad de tu vida, ahí tienes que defenderlo. Ellos son bien complicados. ¿Tienen la posibilidad de presentarte ante estos jueces con un abogado que los represente o no? Ellos ahí a la... No, en todo momento a veces tú el puedes... desconocimiento te pone nervioso. Desde que tú entras a la frontera, tú le puedes decir, aquí está la información de mi abogado, yo quiero que lo llamen. Ahora, mucho ojo, inmigración no te da abogados gratis. Uno lo tiene que pagar de su propio bolsillo. Ellos dicen, nosotros al inmigrante le vamos a dar una oportunidad de que se presenten con un abogado, pero nosotros no le vamos a cubrir el abogado. Ellos tienen que pagar su propio abogado. Y la realidad es que hay personas que no tienen dinero. Entonces, Bueno, ahora mismo está detenido en uno de estos centros de detención, valga la redundancia, el periodista independiente Serafín Morán, y habla conmigo, me llama desde dentro del centro de detención y parece que la está pasando un poco cruel. Obviamente, lo va a pasar. Todo centro de detención, yo que estaba... Sí, porque yo pensaba que era solo para migrantes.
y no, parece que hay todo tipo de... Hay de todo. Hay desde delincuentes hasta personas que únicamente cruzaron la frontera. No, hay muchas personas que han cometido delitos, terminaron de cometer delitos y los transfirieron al centro de detención de inmigración para ser deportados. Entonces estamos hablando de personas que a lo mejor cumplieron 10 años por traficar cocaína, o personas que cumplieron 15 años por un homicidio, o personas que cumplieron 30 años por haber hecho algo, y está el pobre inmigrante que lo cogieron en la esquina cruzando la calle. Entonces ahí mezclan lo mejor con lo peor y no sabemos cómo están. Y eso también es bastante difícil, porque hay personas que nunca han estado detenidos, que por primera vez en su vida se ven en un centro de detención vestido de anaranjado y dicen, exacto, así como yo, pero bueno, no tanto así, o sea, con pijamas y esas cosas, pero igual es complicado. Y entonces, supongamos que sale bien, que a la persona le dieron el parol. Si a una persona le dieron el parol, cuando la persona viene y se reúne conmigo y me dice, mira Claudia, ya a mí me dieron el parol, ¿ahora qué yo voy a hacer? Le digo, bueno, tienes dos oportunidades, tienes dos opciones, o presentamos el asilo, o le decimos al juez que quieres más tiempo y que vas a hacer la residencia bajo la ley de ajuste cubano. Presentamos tu residencia bajo la ley de ajuste cubano, después les decimos al juez de inmigración que te cierre tu caso y se acabó tu odisea, te vas a hacer residente y se acabó. Muchas personas obviamente optan y dicen, bueno, ¿sabes qué? Si me puedo hacer residente bajo la ley de ajuste cubano, es más fácil, ¿para qué voy a presentar el asilo? Yo los entiendo y les digo, ok, les doy las dos opciones, y la realidad es que a mí en lo personal, yo digo, para mí no tiene lógica si tú entraste por una frontera pidiendo asilo que nunca presentes tu aplicación de asilo. Y muchos jueces lo exigen. Muchos jueces, cuando uno va a la primera corte, te dicen, yo sé que la persona aplica para la residencia bajo la ley de ajuste cubano, pero eso no es conmigo, eso es con USCIS, aquí en mi corte yo quiero una aplicación de asilo. Y hay que presentarlo. Aunque no lo vas a llevar a juicio, hay que presentarlo. Todo depende de con qué juez sea, dónde estés trabajando. Aquí mismo en Miami hay jueces que te lo exigen, hay jueces que no. Pero bueno, eso es ya en la práctica. ¿Se sigue el mismo procedimiento con hombres que con mujeres embarazadas y con niños? No. Normalmente con las mujeres tienden a ser mucho más fácil y mucho más suaves por dos razones. Primero, no hay tantos centros de detención para mujeres, no tienen para dónde enviarlas. Y segundo, no hay tanto centro de detención para mujeres con niños. Entonces, ellos prefieren darle prioridad a las madres que vienen de Centroamérica con niños, que es muy poco probable que puedan resolver su estatus aquí en Estados Unidos, no como los cubanos, que la mayoría de los cubanos que han sido perseguidos realmente tienen una persecución política. O sea, muchas personas vienen de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de México, pero no por una persecución política, sino más bien por un problema de las gangas y esas cosas. Y es más difícil obtener asilo de esa manera. Entonces, a esas madres, como tienen menos probabilidades de que les puedan dar un asilo, pues prefieren llevarlas para el centro de detención y que ellas esperen su asilo allá adentro detenidas. Y entonces a los cubanos, a las madres cubanas y a las mujeres cubanas, las dejan libres. Pero ahora, eso no quiere decir que tengan no parol ni cosas por el estilo. Ahora, eso mismo iba a decir, no a todas. Algunas me las han dejado libres y no me las han dado parol. Y algunas me las han dejado libres y me las han dado el parol, pero el parol que les dieron no les sirve para aplicar para la residencia. Entonces, porque eso es otro punto, hay dos tipos de parol. Hay un tipo de parol que dice parol humanitario, el parol bajo la 212.5b. Pero hay un parol, que es el parol, el 236, que dice para procedimiento de deportación nada más. Si tú tienes un parol 236, ese parol no te sirve para hacerte residente bajo la ley de ajuste cubano porque no se considera una entrada legal. Entonces, el cubano que no sabe la distinción, y eso es mucho ojo, si están escuchando, pues lo he hablado en otros videos y lo he hablado en las noticias, pero ojalá y que puedan entender este mensaje. Un notario no es un abogado. Siéntense con un abogado y pregúntenle a un abogado, ¿yo voy a poder hacer mi residencia bajo la ley de ajuste cubano? ¿Sí o no? Porque si el abogado le dice, este parol no te sirve, presenta tu asilo antes del año. El asilo se tiene que presentar antes del año. Si tú presentas el asilo después del año, ya no es una aplicación de asilo, ya es un withholding. Entonces más nunca te vas a poder hacer residente aquí dentro del país. Entonces eso es algo muy importante porque el miedo, el gran pánico que a mí me da es, ¿qué tal si tú entras, te dan un parol, este parol no te sirve para hacerte residente bajo la ley de ajuste cubano, pero tú dices, bueno, es un parol 236, esto luce como la tarjeta de todos los demás, yo voy a esperar el año y el día. Al año y el día aplicas para tu residencia,
A los 11 meses te llega la negación y ya a esa hora es muy tarde para presentar una aplicación de asilo. Claro, doctora, me enviaron esta pregunta de México. Dice que en caso que no demuestre el miedo creíble y salga en condición de deportado, pero Cuba no lo acepte, ¿podría esa persona trabajar en Estados Unidos? Y la segunda pregunta, ¿pudieran aspirar estas personas que en estas circunstancias que le digo, pudieran aspirar en algún momento a un perdón y lograr residencia legal en algún momento en Estados Unidos? Van a lograr residir en Estados Unidos, o sea, si Cuba no los acepta, Estados Unidos los pone bajo una orden de supervisión y los deja quedarse aquí legal. Pues sí pueden tener un permiso de trabajo, pero no pueden obtener la residencia. Nunca. Al menos que sean víctimas de un crimen o que pidan un perdón, pero igual tienen un castigo de 5 años, entonces tienen que salir, esperar afuera 5 años y después regresar. Dolor de cabeza. Una persona que está ya acá en Estados Unidos también me preguntó que si las personas que están en Estados Unidos y se les está por vencer o se les venció la visa, ¿pueden de alguna manera renovar ese estado de visa, esa visa en Estados Unidos? La visa de turista no. No. La visa de turista no se puede renovar aquí adentro de los Estados Unidos, se tiene que renovar afuera. Y entonces si quiere quedarse, una persona que entró, no ilegal, entró con visa, entró por el aeropuerto, ¿qué tiene que hacer para optar por esa residencia acá? Tiene que esperar su año y su día y al año del día aplicar para la residencia. Y demostrar el miedo creíble. No tienen que demostrar miedo creíble. Ah, no, ese no, esa gente lo tiene resuelto. Ah, bueno, ya es una buena noticia para alguien que conozco. No. Pero sí es presentar la residencia, demostrar obviamente, mandar todos los documentos, demostrar obviamente que llevan un año y un día en el país, que son cubanos, la entrada legal y listo. Oh, bueno. Y les están dando entrevistas a muchos cubanos que entraron con visa bajo el Visa Waiver Program. Sí, tengo un montón. Y muchos les está llegando entrevistas y a muchos que entraron con visa de turista me les está llegando la aprobación bastante rápido, así que estamos muy contentos realmente. ¿Y si una persona entra con una visa de 5 años, puede cambiarla antes de los 5 años? No. Para optar por la residencia tiene que esperar los 5 años y después No. Tú entras con te dan una visa de 5 años, pero es una visa de entradas múltiples. Tú puedes entrar y salir por 5 años. Pero una vez que tú entras, tu estadía es solo por 6 meses. Tú no te puedes quedar 5 años. Tu estadía es solo por 6 meses. Si la persona entró en enero, tiene hasta julio para irse. Cuando se vaya en julio, se fue. Si se quedó y se quedó ilegal. Y al año del día puede presentar la residencia bajo la ley de ajuste cubano. La ley de ajuste cubano le perdona la presencia física y legal. Una persona que me escribió desde Venezuela, Ricardo Reyes, dice que si los venezolanos estamos pasando exactamente lo mismo que los cubanos, ¿qué podríamos hacer para estimular una ley de ajuste para venezolanos? Como mismo se hizo la ley de ajuste para los cubanos, como mismo se hizo el NACARA. Muchas personas no se acuerdan del NACARA, pero fue el problema que hubo cuando estaba la guerra en Nicaragua. Como mismo se puede hacer para Venezuela. Ellos necesitan acción política. Ellos realmente necesitan buscar apoyo de los congresistas locales, pedirles, ojalá realmente, porque yo no soy venezolana, obviamente soy cubana, pero tengo muchas amistades venezolanas, conozco muchas personas venezolanas y son muy trabajadores, son muy emprendedores y la están pasando tan fea como nosotros. Cuidado y no peor. Hoy yo creo que un poco. Entonces, es mi opinión, igual no se vayan a enterar. Pero la realidad es que están pasando el periodo especial que nosotros pasamos en el año 94. Sí. Entonces es bien feo y lo que ellos necesitan es ayuda de los congresistas que aprovechen que ahora vienen elecciones de congresistas locales, que busquen apoyo, que exijan que, nosotros los vamos a apoyar a ustedes, sobre todo el problema también es que muchos venezolanos, pero que todavía no son ciudadanos americanos, pero los venezolanos que son ciudadanos americanos, que exijan el apoyo de sus congresistas, que pidan ayuda aquí a los congresistas locales y les digan, ok, yo te voy a apoyar a ti, pero tú también apóyanos a nosotros. Asegúrate de que cuando tú llegues, pues nosotros tengamos algún tipo de acción de protección para que, ya sea a través de una ley similar al NACARA o al Cuban Adjustment Act, ellos puedan pedir, aunque sea un TPS, claro. ellos puedan pedir algún tipo de protección. Una persona a quien quiero mucho me pregunta, para que le haga usted, porque a mí no, ¿por qué sigue demorándose la residencia desde el 2016? Espero la mía y la de mi hija y nada. No hay respuesta del USCA y después de 3 años de Infopases. ¿Qué hago? Ok.
tiene que ir a otro Infopass, tiene que hacer mínimo 3 Infopasses antes de poder ir a hablar con un supervisor. Ok, ya hizo los 3 Infopass, entonces tiene que ir, hay un sistema que se llama el sistema de USCIS Onbound, está online, ellos pueden pedir ayuda a ese programa específicamente o pedir la acción al congresista local igual. Presentarse en la oficina del congresista, decirle yo he ido a 3 Infopasses, he pedido información, no me han dado respuesta a mi residencia, yo quiero respuesta. Se están demorando aproximadamente un año y 6 meses. Habrá que ver de qué fecha del año 2016. ¿Ella entró en el año 2016 y presentó el 17 o ella presentó en el año 2016? No sé. Se están demorando como un año y medio, quizás ella está en el borde ya del año y medio que no le ha llegado su residencia. Que pida que hablar o regresar a inmigración y hablar con un supervisor o pedir la acción al congresista local a través de todo esto o a través de un abogado de inmigración puede pedir un EILA inquiry, es lo que nosotros hacemos, que es pedirle información a la organización de EILA de por qué nosotros tenemos lo que se le llama un liaison, una persona mediante entre el abogado y la oficina de USCIS. Nosotros le escribimos a esa persona y esa persona le escribe a USCIS y le dice, ok, ¿qué está pasando con este caso? ¿Por qué está tan fuera de tiempo? Y ahí ellos nos pueden mandar una decisión. También tenemos que ver en qué oficina ella está haciendo la residencia. Hay oficinas que están más complicadas que otras. La oficina, por ejemplo, que está en la playa es horrible porque esa oficina tiene que ver con Brickell y Miami Beach. No, esta persona que quiero mucho vive precisamente en la playa. Ya, ok, ya sabemos. La oficina de Brickell y Miami Beach tenemos muchos inmigrantes, muchas visas de inversionistas pendientes, entonces ahí se complica. Y esa oficina en particular está súper atrasada. Yo tengo una amiga personal que la amo, se casó en el año 2016, presentó para su esposo y ya tienen un bebé, el bebé tiene 6 meses y todavía el esposo no tiene la residencia. No. Sí. Y no está haciendo ley de ajuste cubano, ella está pidiendo al esposo. Se casó, pidió al esposo, ya el bebé tiene 6 meses, un bebé bello, y todavía no sé si mejor divorciarse y hacer el ajuste cubano. No sé, no, ella no es cubana, ella es muy americana. Ya. Pero me da gracia, yo digo, tú tienes todas las pruebas del mundo, tu hijo cada día está más bello, entonces, pues nada, es que es difícil. Y ella está en esa oficina en particular, esa oficina se está demorando un montón, en todo. Jesús Fernández me pregunta, dice que vino en el año 80, cometió una felonía, no le dan permiso de trabajo ni deportación y no tiene familiares acá. ¿Qué puede hacer? Ok. Él tiene un caso muy particular porque cuando él me dice cometió una felonía, primero, esta persona llegó a tener residencia, le pusieron en algún momento una orden de deportación, exacto. Hay muchas cosas. No tiene deportación. Ok, entonces, ¿por qué no tiene permiso de trabajo? ¿Por qué no ha aplicado para la residencia? ¿Entró legal? ¿Entró ilegal? ¿Qué felonía fue? ¿Aplica para la residencia? ¿No aplica para la residencia? ¿En qué año fue? Habría que sentarnos con él y hacer un poquitico más de preguntas para determinar, ok, esto es lo que tú puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer. Cuando uno comete, porque muchísimas personas, incluso por desconocimiento, cometen determinados delitos, por así decirle, o irregularidades. ¿Influye eso después a la hora de la residencia, no, de la ciudadanía? Influye a la hora de ambos, tanto de la residencia como de la ciudadanía. Obviamente hay delitos que te pueden descalificar para la residencia. O sea, si estaban manejando, te cogieron borracho, ahí, chao, DUI. No, todavía te pueden dar la residencia y también la ciudadanía. Oh. Sin embargo, yo he visto que recientemente, si tú estás aplicando para la residencia bajo la ley de ajuste cubano y tuviste un delito, aunque el delito haya sido un DUI, un robo menor, que haya sido desestimado, que te lo hayan bajado un simple ticket de tráfico, igual te pueden negar la residencia. Hay que manejar eso con cierta precaución. ¿Tienes residencia? ¿Te puede perjudicar? Si tienes residencia y tuviste un DUI, no te debe perjudicar para la ciudadanía, al menos que haya sido... cualquier delito menor, un robo menor. Un robo menor no te debe perjudicar. O sea, cualquier delito que sea un misdemeanor no te debe perjudicar para la ciudadanía. Ahora, un delito mayor, posesión de droga, tráfico de droga, robo mayor cuantía, fraude, etcétera, etcétera, sí te debe perjudicar para la ciudadanía. Y también depende cuántos años tú llevas con tu residencia cuando cometiste el delito, si te hace deportable o no. Nosotros vamos a ir a un momentico a las preguntas. Haga preguntas, no la halague mucho, la doctora es casada y el marido es celoso.
Así que... Si ya alguien dice que qué envidia tienen contigo. No, ya sabía yo sabía por dónde iba la persona. No. Por eso puse el parche antes que saliera. Juan, a mí me encanta ese marido ficticio. Dime dónde está para cuando saques aquí a ir a buscarlo. No, vi el anillo y dije, oh, cartera. No, miren qué dedo está. Ah, bueno, entonces, arriba con los halagos entonces. Dice Loreta Tuerro, hola, buenas noches. Quisiera saber cuánto se demora una reclamación de hija ciudadana a madre en Cuba. Dice que empezó los trámites desde marzo, pero que no le ha llegado tan siquiera una confirmación. Ok. ¿Es normal tanta demora? Bueno, tiene que haberle llegado una notificación de que recibieron el caso y le recibieron el money order. Eso ya lo debe tener con ella. Si eso no lo ha llegado, tiene que llegarse a USCIS y preguntar qué está pasando con el paquete que yo envié a inmigración. Entonces, una vez que ella tenga ese recibo, más o menos como a los 6 meses, a los 8 meses, le debe llegar una aprobación y después ella tiene que hacer un proceso consular. En total se demora el proceso como un año. Dice Aníbal, dice, ¿qué tiempo se está demorando la ciudadanía? Dice que aplicó hace un año y hizo las huellas, pero que no le ha llegado la entrevista. Bueno, la ciudadanía en esta oficina famosa y en la oficina de Oakland Park se están demorando bastante, más de un año. En otras oficinas se están demorando menos. Todo depende de qué oficina estén. Yo les recomiendo siempre a las personas, vamos a entrar en USCIS.gov, vamos a ver en qué oficina tú estás y vamos a ver cuánto tiempo se están demorando. Personas que vayan a aplicar para la ciudadanía ahora, que vean a ver si quieren aplicar para la ciudadanía a través del sistema online. Porque oficiales de inmigración me han dicho que las personas que han completado la aplicación online han recibido la entrevista en 2 meses. Oh. Entonces la entrevista les ha llegado bastante rápido. Así que eso es una buena opción. Hay personas que preguntan que cómo la pueden contactar a ustedes. Oh, buena idea. Bueno, me pueden encontrar en Facebook, Claudia Canizares, en Instagram, abogada Claudia Canizares, o si no, me pueden llamar a la oficina 305-680-0036. Mi página también tiene toda mi información, abogadadeinmigración.us. Me encanta. Yo sé que a ti te encanta, yo sabía que lo ibas a hacer. Abogadadeinmigración.us. Tienen Más que ser sencillo que eso. que no sepa escribir Exacto. inmigración, entonces ya. Eso Repite el número, por favor. 305-680-0036. Dice Guillermo García, mi hijo es residente permanente, aplicó para ciudadanía hace más de un año. USCIS le envió carta para entrevista y a las 2 semanas recibió otra diciéndole que tenía que esperar. Lleva 9 años como residente. Le dijeron que le quedaban 24 turnos diarios online. Imposible, ¿qué hacer? Bueno, ellos dan 24 turnos online para Infopass y no los dan diario, eso es un mito. El Infopass es algo que nosotros vemos una vez al mes y si tenemos mucha suerte. La realidad es que los turnos para la ciudadanía es cuando tocan. Hay días que ellos están haciendo entrevistas para ciudadanía, hay días que están haciendo entrevistas para residencia y es cuando les tocan. Pero si el muchacho lleva mucho tiempo pendiente, hacer un Infopass, ir y averiguar qué es lo que está pasando y ahí que le programen para una entrevista. Jorge Calvo, creo que la pregunta va por ahí mismo, la respuesta debe ser parecida, pero dice que aplicó para la residencia hace 2 años y medio y que no le ha llegado, que ¿qué le pueden aconsejar? 2 años y medio. Que definitivamente contraste, que ponga un abogado para que vaya a un Infopass a ver qué es lo que está pasando, porque eso ya es demasiado. A lo mejor tiene un récord criminal, a lo mejor le llenaron mal la aplicación. No más de 1 año y medio. No más de 1 año y medio. Ya 2 años y medio. 2 años y medio es demasiado. 2 años y medio es que alguien metió la pata y perdió el file. Entonces algo está pasando. Claro. Hay algo ahí que no es normal. ¿Qué pasa si una persona en el limbo legal... ¿Cómo se llama? Jorge Calvo, La dijo. persona que preguntó fue Jorge Calvo. A Jorge Campos no le meta la brujería. Ve a ver a la doctora que es mejor. La brujería en estos casos no da mucho. Sí, porque hay quien se entretiene por otro lado más. Y no, de verdad que es mejor el abogado. ¿Qué pasa cuando a una persona se le vence el visado y necesita atención médica? Ok, eso es una buena pregunta. Legalmente y no te pueden negar atención médica en los hospitales. Y los hospitales son santuarios, o sea, los hospitales quieren que tanto las víctimas como las personas que necesitan ayuda médica vayan al hospital. Si no tienes cómo pagarlo, no tienes cómo pagarlo, pero entonces ellos no llaman a inmigración. ¿Seguro? Sí. Ahora, tanto los hospitales como las escuelas no llaman a inmigración. Ahora, mucho ojo, que no llamen a inmigración no quieren decir que nada más esté un poquito curado te manden para tu casa, porque el hospital sabe, el hospital dice, bueno, nunca nos van a pagar por este bill. Entonces,
El hospital no te puede negar ayuda médica, ellos te van a dar la ayuda necesaria. Ahora, supongamos que tú necesitas una operación, pero para esa operación no te vas a morir si no la recibes mañana, sino que puedes esperar. Entonces ellos te van a decir, mira, tienes que esperar, te vas y cuando el servicio de urgencia sí. El servicio de urgencia sí. Un accidente. Un accidente, se partió un brazo, o te dio el flu y te pusiste muy grave y fuiste a la emergencia. Y si tú entras a la emergencia y necesitas una operación de emergencia, te la hacen. Ahora, si la operación no es de emergencia, te mandas para tu casa. Dice Roberto Semillán, ¿cuánto es promedio de demora en una reclamación de hermano a hermano? Bueno, la reclamación de hermano a hermano tiene una categoría que se llama la categoría F4. Ok, anteriormente, bajo el programa del parol, uno presentaba una petición por un hermano, te la aprobaban y después le ponías el parol al hermano y el hermano estaba aquí aproximadamente en total 1 año, 2 años, 3 años, no más que eso. Ahora, con el parol en el aire, tenemos que tomar en cuenta la tablita del Visa Bulletin y tenemos que ver cuándo la persona va a ser elegible para una visa y la categoría F4 tiene un tiempo de espera de 13 años. ¿De 13? 13 años. 1, 3, 13. 1, 3. No, y no quiere ser de México, que tienen que esperar 20 años. No, eso sí está... ¿Qué diferencias hay entre aplicar a la residencia por bajos recursos o pagarla? Existe una diferencia. Primero, si tú aplicas bajos recursos, no puedes pedir permiso de viaje. Y si aplicas... Permiso de viaje para salir. Permiso de viaje para salir. Y yo siempre les recomiendo a las personas, mira, mejor paga por tu residencia, haces tu permiso de trabajo, tu permiso de viaje, y si tienes alguna emergencia, puedes viajar. Eso es una. Y segundo, ya tienes que estar recibiendo ayuda en el momento que pides la residencia por bajos recursos o demostrar que no ganaste el income necesario. La mayoría de los cubanos que yo estoy viendo ahora son cubanos que entraron después de enero del 2017, que no tuvieron declaración de taxes, no tienen ayuda económica, entonces tienen que pagar por la ayuda. Inmigración, incluso con aquellos que realmente... Sí, porque si no tienen papeles, ¿cómo va a optar por la ayuda? O sea, es como huevo. Exacto. Si no tienen papeles, ¿cómo van a aceptarse? Si no tienen papeles, ¿cómo van a optar por la ayuda? Entonces no pueden, entonces tienen que pagar por la residencia. Entonces no nos queda más remedio pues que presentar la residencia por bajo recursos, o que ir pagándola. Pagándola. ¿Y cuánto cuesta? 1.225. Ah, lo que cuesta... Sí. Dice Jorge Campo, la persona que le preguntó por la residencia de 2 años y medio, que si por favor le puede repetir su teléfono para 305-680-0036. Piro González pregunta que cómo está el tema de la invitación a familiares y qué país me recomiendas. No recomiendo ningún país específico, todos son muy a suerte y verdad. Países que son divinos y hay países que son difíciles. Unos que son más caros que el otro. Unos que son más caros que el otro. Yo lo que le digo a la persona, mira, ¿para dónde tú tienes visa? Si tienes una visa para viajar a Dominicana, pues llega a Dominicana, aplica para tu solicitud de visa de turista y venga a través de Dominicana. O si tienes una visa para ir a México, llégate a México, aplica para la visa de turista y llégate a los Estados Unidos. O sea, yo le digo a la persona, ¿a dónde es que tú tienes visa? Y ahí vamos a presentarlo, porque donde lo presentes, donde sea, es igual. Claro, los cónsules que le entrevistan, así como que aquí ya sabemos que ir a Broward es como, ya, es lo peor. Digo, estoy usando sus palabras. ¿Hay algún país cercano, digamos, Jamaica, México, Dominicana, donde sea más fácil la entrevista? No. Son entrevistas reglamentarias. No, ellos todos son intransigentes y todos son intransigentes. Ya. Lo mismo lo hacen en México que en Madrid, son intransigentes. Dice Yalil Viamonte, dice que aunque la del hermano siendo reclamado por un ciudadano pudiera demorar igual 13 años. Tú no puedes reclamar a un hermano si no eres ciudadano americano. Todas las reclamaciones de hermanos son de hermano ciudadano americano a hermanos. Se demoran toda esa cantidad de años. Al menos que Cuba reanuda el parol. Y eso no se sabe hasta cuándo va a seguir así. No saben. Giselle Cruz pregunta que si el dinero de la aplicación de la residencia incluye el permiso de trabajo. Sí, los 1.225 lo tienes que pagar, solicites permiso de trabajo o no. Entonces yo le digo a las personas, mira, si los 1.225 ya te incluye el fee del permiso de trabajo, manda residencia, permiso de trabajo y permiso de viaje, mándalo todo. Claro. Y espera que te llegue la aprobación. ¿Y qué pasa si estás en el trámite y se te vence el permiso de trabajo? Bueno, cuando uno aplica para la residencia y pides el permiso de trabajo te lo dan por un periodo de te lo dan como a los 2 meses, 3 meses, por ahí. Entonces, ¿Y qué tiempo dura? 1 año. 1 año.
Ya cuando se está a punto de vencer, que no debe vencerte, te debe dejar la residencia antes, pero supongamos que se te va a vencer el permiso de trabajo, tú puedes mandar a renovarlo sin pagar. O sea, la renovación del permiso de trabajo es gratis y automáticamente cuando tú presentas la aplicación te dan una extensión de 180 días. Oh. Dice Mayra Vázquez que si cambia de domicilio se demora más el trámite de residencia. No. No afecta. Ay, yo he escuchado mucho eso. No te mudes porque se te demoran más los trámites. No tiene nada que ver. Eso me imaginé, pero... Sí afecta si te vas a mudar, por ejemplo, A estás otro viviendo, exacto, estás viviendo en Miami y te vas a mudar para Texas, entonces puede ser que ahí sí compliques un poco, pero no debe porque en realidad el caso se mantiene en el National Benefit Center hasta que el caso esté listo para entrevista. Y en ese momento es que el caso, ya una vez que el caso llega a la oficina, a las 3 semanas, 4 semanas te lo programan para una entrevista. Entonces no debe realmente, lo que más se demora es en el National Benefit Center que lo muevan. Me sonrío porque pensé por un segundo que usted me iba a decir, si te mudas para Broward sí vas a tener problemas. Doctora, ¿qué pasa? Que no se muden para Brickell, porque de verdad que es que yo no sé si es esta zona que tiene tantas personas, sobre todo que ellos están atendiendo el área de, estamos viendo que es Brickell, Midtown y la playa. Y la playa. Entonces, quizás deberían hacer otra oficina, ponerle más oficiales, pero la realidad es que ellos están muy saturados, muy saturados. Para los trámites de visa de inmigrante, los cubanos ahora tienen que ir a Guyana. Si hay una familia numerosa, de 2 padres y 4 hijos, tienen que ir todos y pagar, y el dinero que tienen que tener en el banco es por todos y por cada uno. Bueno, ojo, Guyana no te exige dinero en el banco ni te exige visa. Guyana tú tienes que entrar y demostrar que tienes un dinero para sostenerte. Sí, pero genera de todas maneras un gasto. El viaje, el hospedaje, el comer, todo eso. Por lo menos Guyana no es tan caro como era Colombia. Pues, de lo malo lo mejor. Vamos a mirarle el lado positivo. Tenemos algún lugar lo donde menos malo hacerlo. De lo peor, claro. Pero la otra persona que ahorita te preguntaba que en qué país recomiendas la invitación, te pregunta que si la persona no tiene visa, si tienes alguna recomendación. No, si la persona no tiene visa, quizás Guyana sea la mejor opción, donde la persona puede viajar sin una visa de turista. Entonces, para que no se tenga que tomar el trabajo de pedir una visa de turista y entonces que ella que viaje directo a Guyana y que en Guyana presente su solicitud. Claro. Dice Albert Milagarcia, dice, ¿qué está pasando con las reclamaciones de esposas e hijos menores puestas desde el año pasado? Se están aprobando, se están demorando como 1 año y 3 meses o 1 año, pero se están aprobando poco a poco. Dice Giselle Cruz, yo apliqué para la residencia y lo hice con una notaria y ella no me aplicó el permiso de trabajo. Ahora, ¿cómo haría para hacer el permiso de trabajo y si tuviera que pagar entonces el permiso de trabajo? No tiene que pagar el permiso de trabajo, lo puede mandar, pero volvemos a lo mismo. Un notario no es un abogado y entonces mandan las residencias y no mandan permisos de viaje, no mandan permisos de trabajo, porque a lo mejor la persona tenía permiso de trabajo en ese momento y le dice, no, ¿para qué? ¿Para qué vas a mandar un permiso de trabajo nuevo? No, mándalo. Aunque tú tengas un permiso de trabajo porque entraste con parol y te dieron permiso de trabajo y ese permiso de trabajo te sirve por 2 años, cuando apliques para la residencia, haz un permiso de trabajo bajo categoría de residencia pendiente, porque lo puedes hacer incluso. Yo tengo esta teoría que la estoy poniendo muy a prueba, que ellos cuando ven que tú mandas el paquete completo, permiso de trabajo, residencia y permiso de viaje, ellos te dicen, mira, prefiero aprobarte la residencia de una vez y nunca me le llega, no, en muchas ocasiones no les llega ni el permiso de trabajo ni el permiso de viaje, les llega directamente a la residencia. Entonces, es una teoría que todavía estoy probando y yo creo que voy a empezar a tomar estadísticas en este problema, porque la realidad es que han visto los otros, hace un par de días me llamó a la oficina un cliente, ay, todo consternado, ay, abogada, me negaron el permiso de trabajo, efectivamente, le habían negado el permiso de trabajo, le habían negado el permiso de viaje, le habían aprobado la residencia. Entonces, pues yo prefiero que ya una vez le llegue a la residencia y entonces ya puede traer a su esposa y todas esas cosas y se le demoró 3 meses. Claro. Y vamos a hablar más de aquí, porque siempre hay que hablar más de aquí en una entrevista. ¿A qué abogados no pueden ir a ver? No, tampoco así. ¿Cuáles son los más mentirosos? No, mira, la realidad es que yo voy a jugar de outsider, porque yo sé que mucha gente habla mal de los abogados y no, yo quiero defender a mi gente. El gremio. Vamos a defenderlo. Hay abogados muy buenos, trabajamos muy duro y queremos ayudar a las personas. Y hay abogados que están cansados de trabajar. Entonces, la realidad es que, mira, primero asegúrate que sea un abogado de inmigración.
Un abogado criminalista no es un abogado de No te sirve para inmigración. eso. Un abogado de familia no es un abogado de inmigración. Pregúntale a tu abogado con toda sinceridad, ¿usted es abogado de inmigración? Ok, usted es un miembro de EILA. ¿Por qué yo soy muy fan de preguntarle, de recomendarle a las personas si son miembros de EILA? Porque EILA es una organización nacional, es una organización que nosotros tenemos que pagar dinero por la membresía, que es bastante, no es barato, es una suma. Entonces, Ya, pero igual después se lo sacan con los clientes. bueno, sí, pero es como que uno está invirtiendo en la educación, uno está invirtiendo en mantenerte informado de las noticias, en mantenerte, en poder ir a las clases, en poderte mantener arriba de lo que está sucediendo con los casos. Entonces yo le digo a las personas, mira, pregúntale después a tu abogado, ¿tú eres miembro de EILA? Ok, ¿has tenido alguna vez? No tengas miedo, ¿dónde es tu licencia? Ya puede ser que tenga una licencia de la Florida, de Texas, para practicar inmigración con una licencia en donde sea basta. Entonces, si tú tienes una licencia en California... ¿De aquí te sirve sí, en Nueva York? Sí, por eso es que tengo clientes por todo Estados Unidos, porque yo usando mi licencia de la Florida puedo practicar en Nueva York, por ejemplo. Inmigración nada más. Entonces, pregúntele de dónde es tu licencia y si alguna vez han tenido un complaint, o no le tienen ni que preguntar, chequen a ver si el abogado ha tenido alguna queja, si tiene algún complaint. Si nunca ha tenido un good complaint en el bar, pues ya, realmente... Inmigración, una vez que uno aprende y se informa, tú debes saber lo que tú estás haciendo. Y si no sabes lo que estás haciendo, no lo hagas. Pero el abogado, nosotros, el que todavía le teme, uno dice, yo me voy a asegurar, cuando un cliente viene a mí y me dice, yo puedo hacer esto, o yo puedo presentar esto, o yo califico para esto, yo me voy a asegurar que realmente él califique antes de decirle a una persona, sí, aplica para la residencia bajo la ley de ajuste cubano, o sí, presenta esto. A lo mejor me dicen, yo quiero presentar un asilo político, y yo les digo, bueno, tienes un asilo difícil que te lo aprueben, pero lo podemos presentar. Una cosa es que sea difícil y otra cosa es que no califique. Claro. Que venga una persona después que lleva 10 años en el país y me diga, yo quiero presentar asilo político, le digo, eso no existe. Después de 10 años aquí en Estados Unidos, tú no puedes presentar un asilo político. Pero una persona que me diga, mira, yo quiero presentar asilo político, llevo menos de un año, no tengo estas pruebas, o me pasó esto, pero no me pasó esto, ¿qué hago? ¿Lo presento? ¿No lo presento? Bueno, ok, está bien, es difícil, pero se puede hacer. ¿Desde sus países los pueden contactar a ustedes por un asilo político? Sí y no. Desde un país, ellos me pueden contactar, o sea, yo he tenido personas que me han escrito desde México, desde Venezuela, desde Colombia, Cuba. Desde Cuba, diciéndome, yo estoy siendo perseguido, ¿qué pasará? Y yo les puedo decir, ok, pero no puedo hacer nada por ellos hasta que no estén aquí. Sí, porque a veces veo que con lo que se demora eso, digo, es más fácil que te maten a que te metan preso a que te den el asilo, digo, por tiempo. Si estás persiguiéndote ahora y el proceso se demora un año, digo... Sí, el proceso de refugiado, cuando uno pide refugiado en Cuba, en donde sea, se demoran un montón. Y realmente es bastante difícil. Muchas personas lo que hacen es que salen a un tercer país, de ese tercer país aplican para el programa de refugiados. Y también tenemos que tomar en cuenta que es el programa de refugiados internacional, o sea, donde te pongas, ya, donde claro. te pongan. Muchas personas los ponen aquí en Estados Unidos, sobre todo si tienen familias aquí, o solicitan refugio aquí en Estados Unidos primero antes de pedirlo donde sea, y entonces los ponen aquí. Pero cuando te dan refugio, hay personas que no se lo dan aquí directamente a los Estados Unidos. Las personas que aplican a la ley de ajuste cubano ya automáticamente pasan a un estatus legal. Una vez que tú presentas la residencia para solicitar la ley de ajuste cubano, ya tú tienes residencia pendiente. Y tanto para las personas que entraron con visa de turista o entraron bajo el Visa Waiver Program, inmigración ya tienen estatus de residencia pendiente. Inmigración los deja a que ellos terminen ese proceso antes de venirlos a detener o ponerlos en cualquier proceso de deportación. Dice Guillermo García, soy residente permanente. Si aplico para ciudadanía y se me vence la residencia en ese lapso de tiempo, ¿qué hago? Lo puede hacer, lo que no puede es viajar, y obviamente se queda sin permiso de trabajo, pero la realidad es que tú puedes presentar tu solicitud de la ciudadanía aunque tú tengas tu residencia vencida. La puedes tener vencida, pero no perdida. Si se te perdió, la tienes que mandar a pedir de nuevo. Y puedes llegar con el recibo de que tu residencia la mandaste a pedir. Mandaste a hacer y está claro. Pero no la puedes tener vencida, pero no perdida. Esa es la regla. ¿Puedes vivir en Estados Unidos solo con residencia sin hacerte ciudadano? El tiempo que tú quieras. Lo vas prorrogando y prorrogando y prorrogando. Así. El tiempo que tú quieras. Yo conozco a personas que llevan 30 años en este país y nunca se han hecho ciudadanos. Dice Yaelili Diamonte, entonces se puede suspender entonces una reclamación de hermano a hermano y empezarlo por otro parentesco más cercano,
como de hijo ciudadano a madre, ya que hermano demora tanto? Yo recomiendo que no lo suspendan. Yo recomiendo que le hagan una segunda petición. Que la Otra dejen, paralela. Otra paralela. Inmigración no te pone una limitación de cuántas personas te pueden pedir. Si el día de mañana esta persona se encuentra con un trabajo en el Diario de las Américas, el Diario de las Américas le quiere poner una petición, le puede poner una petición. No, aquí están cañones, Sí. aquí no hay dinero. Si el día de mañana se encuentra la persona con una ciudadana americana y se encontró el amor de su vida y la ciudadana americana lo quiere pedir, lo puede pedir. No hay un límite de personas que te puedan pedir. Si tiene un padre o una madre ciudadana americana o residente que lo quiere pedir, lo puede pedir. Ahora, mucho ojo, y por eso es que yo le digo también, no lo canceles, porque que Dios no quiera, fallece mamá, fallece papá, la petición muere con el que falleció. Entonces se quedan sin petición. Así que mejor, que Dios no quiera, pues deja las de los hermanos ahí. Y yo sobre todo cuando son personas mayores, porque estamos hablando de personas mayores pidiendo hijos adultos, le digo, si tienes un... O sea, si estás a punto de, y que Dios no quiera, pero si estás a punto de que termine el proceso y tu madre o tu padre fallecen, se cancela el proceso. La petición muere con el peticionario. Entonces, existen razones humanitarias que uno puede pedir que te restablezcan la petición, pero sabemos cómo es inmigración con todo Sí, lo que ahí humanitario. Y ahí sí ya la cosa se Dice complica. Ernesto Enrique Sarmiento, en mi caso mi residencia no me ha llegado y mi permiso de trabajo se venció e hice una aplicación por mi cuenta y por error me enviaron una extensión de 180 días, pero la categoría que tiene la extensión es A4 y dicen que la correcta es C9. Exacto. ¿Qué debo hacer? Mandar un permiso de trabajo nuevo, Solicitar un permiso de trabajo nuevo. porque ese se lo van a negar. ¿Y Ese qué diferencia hay A4 se entre lo van a A4 negar. y 6? A4 no me acuerdo qué categoría es, pero C9 es la categoría que usan para las personas que tienen residencia pendiente. Miriam Coviella Vargas pregunta que si las entrevistas en Guyana serán en inglés. No, ellos deben tener oficiales en español. Bueno, vamos a rezar, vamos a pedirle a todos los seres supremos de que ellos tengan oficiales en español, pero no, creemos que sí, que tienen oficiales en español, también por la cercanía. Guyana está en América, en Sudamérica, no es como que está en un... Y entonces esperemos que por la cercanía a tantos países latinos que los rodean, pues tengan oficiales también en español. Dice Michelle Durán, siendo residente para reclamar a mis esposas y 2 hijos pequeños, se está demorando mucho y si se puede, siendo residente, se puede reclamar. Me imagino que te pregunta que si siendo residente. Si se puede Siendo agilizar. residente sí se puede reclamar y se está demorando el proceso aproximadamente 1 año y medio a 2 años, desde que se presenta la petición hasta que la persona viene aquí. Pero si lo hace bien, llegan. Y yo los recomiendo que lo hagan, porque es como que si no... Dice Xiomara Rodríguez, yo apliqué para mi residencia hace 10 meses, apliqué por bajos recursos, pero no apliqué para el permiso de trabajo. Y ya en julio se me vence, yo ya no recibo ayuda. Si aplico ahora, tengo que pagar por la renovación. No, puede mandar la solicitud del permiso de trabajo. Lo que no puede mandar es la solicitud del permiso de viaje. Dice Carlos David Caballero, entré en marzo del 2017 con visa, luego del fin de Pies Secos Pies Mojados. Ya apliqué para mi residencia y fui con mi Notice of Action a obtener mi licencia de conducción y me dijeron que debo esperar al permiso de trabajo o obtener mi social para poder solicitar mi licencia de conducción por primera vez en Miami. ¿Es cierto? No, la realidad es que con el recibo de la residencia le deberían haber dado el permiso de conducir. No sé qué oficina habrá ido, pero imagínate, eso es cosa de la oficina estatal, eso no tiene que ver con inmigración. Dice Juan Hernández, mi esposa debe reclamar a su hija menor. ¿Qué pasos debe seguir? Bueno, pues que me contacte, yo creo, porque tiene que hacer una petición, después tiene que hacer un proceso consular y si ella es residente se va a demorar aproximadamente como 1 año y medio, 2 años para que la niña venga. Pero lo importante de la petición es cuando se presenta, no cuando la aprueban. Muchas personas se me atormentan, no me lo hagan de aprobar, no me lo hagan de aprobar. Y yo les digo, Sí, pero ya está presentada. No te preocupes, lo que rige es la fecha de prioridad y la fecha de prioridad es cuando se presentó la aplicación. Así que a lo buen cubano, coge calma. Sí, sí. Dice Río González, mi hermano fue sancionado 5 meses y en el momento de salir inmigración lo detuvo por 4 meses y le fue retirada la residencia, fue deportado. ¿Qué solución tiene bajo la ley actual de recuperar su residencia? Habría que ver qué delito cometió él para saber si puede pedir una moción de reapertura. Dice Raúl Musa, mi tía reclamó a mi madre, ahora soy ciudadano, ¿puedo hacer una reclamación a mi madre y qué puede demorar?
lo mismo. Mi tía reclamó a mi madre, ¿puedo hacer una Sí, es reclamación? una persona que si por otro vínculo familiar puede hacerlo, es lo que explicaba ahorita. Bueno, mucho ojo, la petición de hija a mamá es mucho más rápido que de hermano a hermano. Entonces, si usted quiere reclamar a sus padres, pues reclámelo porque vienen en un año y medio, vienen con su residencia. Oh, bueno, ya eso es una buena noticia. Sí, Dice Piro sí, sí. González, si Pero tiene que cometen ser un ciudadano americano, disculpe. Tiene que ser ciudadano americano. Un hijo para poder reclamar a sus padres tiene que ser ciudadano americano. Pero Los está rápido. Sí. Porque vienen como immediate relative, vienen súper rápido. Si dice Piro González que si cometes un delito puedes reclamar a los hijos o invitar a los padres. Sí puedes reclamar a tus hijos y invitar a tus padres siempre y tanto de que ese delito no haya sido un delito de violencia doméstica o un delito de abuso sexual. Cuando tú quieres reclamar a una persona, existe un act que se escribió para proteger de depredadores que trajeran a personas. Entonces, si tú cometiste un delito sexual o un caso de violencia doméstica o abuso sexual o algo así, entonces para reclamar a familiares tienes ciertas limitaciones. Doctora, si una persona sale del país, tiene residencia, sale del país y tiene un problema X de enfermedad o de lo que fuere, un problema ajeno a su voluntad, y se demora más del tiempo de vencerse la residencia y se le vence la residencia estando fuera, ¿qué puede hacer? Pedir un permiso de reentrada o un permiso para regresar a residencia que no ha abandonado y regresa. Aunque se haya vencido ya. Aunque se haya vencido, mientras que pueda demostrar las razones por las que se demoró tanto tiempo en regresar. Yo tuve un cliente y Y si estuvo preso en Cuba por X cosas, 10 años. Igual, bueno, 10 años no lo he visto, pero igual, aunque estuviste en procedimientos legales, igual lo puedes hacer. Mi primer cliente, mi primer juicio individual, como le dicen, hace muchos años fue una persona, un señor... No diga los años porque entonces ya empezamos a revelar secretos. Hace unos cuantos. Fue una persona un residente permanente que se fue para Nicaragua y por razones, problemas se divorció, o sea, el hombre lo perdió todo y cayó en una depresión bien severa y realmente él se quedó, él dijo, ya voy a tirar la toalla por la ventana y me voy a quedar. Y se quedó y regresó después y trató de hacer un negocio y levantar sus negocios aquí en Estados Unidos, no funcionó y se quedó y realmente después a los 4 años regresó y lo ponen en un proceso de deportación, pero le dijeron, mira, esta tarjeta, tú no eres residente, tú llevas 4 años fuera, tú no, es que es esta tarjeta que tú estás enseñando aquí, es como que bueno, gracias por enseñarnos tu tarjeta de residencia, tú no eres residente, lo pusieron en un proceso de deportación y es bien interesante porque tú tienes que demostrar que tú tenías una intención de abandonar tu residencia. Inmigración presume que si tú llevas más de 6 meses afuera del país, tú abandonaste tu residencia, pero ojo, presume. La ley dice que si tú demuestras que tú tenías una intención de no abandonarla o que tú nunca formulaste una intención de abandonar tu residencia, tú puedes regresar y reclamar tu domicilio. Es un poquito engorroso que si tú estás fuera del país y te presentas con una residencia después de llevar 2 años afuera, inmigración o te van a hacer firmar un papelito diciendo yo abandoné mi residencia o te van a poner en un proceso de deportación. Y muchas personas en el aeropuerto se intimidan, firman el papel y se regresan. La realidad es que yo les digo, bueno, tienes 2 opciones, o corres el riesgo y cuando llegues al aeropuerto dices, no, yo soy residente y tú no me puedes quitar mi residencia, yo quiero hablar con un juez y muy pocas personas se atreven a hacer eso. O la segunda opción es, quédate fuera del país y vamos a pedir la inmigración, vamos a hacer la aplicación necesaria para que tú puedas regresar a Estados Unidos y desde afuera se hace esa solicitud de reclamar que te restablezcan tu estatus de residente. No, se lo preguntaba porque conozco 3 personas que hace muchos años salieron de Cuba, vinieron a Estados Unidos, unos por España y tal, pero al final llegaron a Estados Unidos, tuvieron sus documentos, residencia, en pos de la libertad de Cuba y todo lo que conocemos, pues entraron a Cuba de manera ilegal para combatir por forma violenta al gobierno cubano. ¿Y qué pasó? Pues los cogieron presos, cumplieron muchos años y perdieron su residencia, por supuesto, en el tiempo que estuvieron allá. Ahora el gobierno cubano los liberó, pero como ahora para el gobierno cubano ellos son unos no personas, no les da un carnet de identidad. Están viviendo en un limbo legal, viviendo como pueden o de milagro, y no pueden regresar acá a Estados Unidos. Bueno, en el caso de esas personas tienen 2 opciones. Uno,
o tratan de regresar con su tarjeta de residencia si todavía la conservan, y cuando lleguen a inmigración les dicen yo soy residente y que un juez determine si me van a quitar la residencia o no, o dos, que lleguen y digan yo soy residente y aparte de que soy residente yo quiero pedir refugio pero político. A estas personas, al menos a uno de los que conozco muy bien, cuando fue a presentarse a los Estados Unidos, a la oficina de intereses en aquel entonces, creo que después en la embajada también lo hicieron, les dijeron que no porque ellos habían cometido actos de terrorismo por la ley Patriot. Por haber estado mucho tiempo fuera. ¿Y qué tal presentarse y pedir un asilo político en la frontera? Entonces eso habría que ver. También es un poquito, ya ahí estamos entrando en más detalle porque usar fuerza, es verdad que se puede ver como un acto de terrorismo, entonces tratar de derrocar cualquier gobierno a través del uso de fuerza y todas esas cosas pues se puede usar a pesar de que el gobierno pues sea. Habrá que ver qué fueron lo que hicieron y realmente sí lo hicieron, no vaya a ser que No, bueno, los cogieron presos o estuvieron presos en Cuba porque los agarraron entrando al país con armas, con ese tipo de cosas para hacer una guerrilla, tumbar el gobierno y todo ese tipo de cosas. En fin, los metieron presos, los agarraron y cumplieron, uno de ellos cumplió casi 12 años y por supuesto ahora tienen muchísimos problemas. Primero para vivir en Cuba sin carnet de identidad, ¿sabes? Hizo abandono de territorio nacional porque quiso, entonces el gobierno cubano no le da carnet de identidad porque para ellos es una persona, tiene un limbo legal muy y raro. segundo no tienen su residencia. Y segundo no tienen nada, no tienen ni ropa. En fin, sí. Sí, a ver, quedan muchas preguntas, pero no nos queda tiempo. Si pudieran repetir, por favor, los contactos. Sí, yo creo que es mejor. Para que se comuniquen muchas personas que tienen dudas. Bueno, abogada de inmigración, el website mío es abogadadeinmigración.us, mi número de teléfono 305-680-0036, 305-680-0036, vamos a decirlo más pausado, ¿verdad, Juan? Sí. Y me pueden encontrar. No se vaya a creer que es para invitarla a salir ni cosa por el estilo. Sí, no. Si me manda un mensaje de texto no me va a llegar. Exacto. Con corazoncito y esas cosas, no. No me va a llegar. Y el número, me desconcentraste. No, ok, Facebook, Claudia Canizares, me pueden encontrar en Pages, en Claudia Canizares y también en Instagram, abogada Claudia Canizares, ahí sale toda mi información y también me pueden contactar. Entonces ahí estamos para servirles. Gracias, Juan, por invitarme. Gracias a ti por estar, de verdad. Muchísimas gracias por estar siempre al servicio de las personas, que al final casi siempre hay, en cada una de las preguntas hay mucha desinformación. Sí. Las personas creo que lo que más tenemos es desinformación al respecto. Si nos vamos a llevar un mensaje en general, sobre todo a los cubanos, a los familiares escuchando, si tienen un familiar que está en Cuba y le están vendiendo esta idea del parol, lo hablamos al principio del programa, que tomen mucha precaución, que hablen con un abogado, que hablen de todas las cosas que pueden pasar, todas las cosas que pueden pasar mal y que se informen bien de qué es lo que van a hacer. Bueno, nada, usted contacte a la doctora entonces. Y nada, nos vamos. Mañana vamos a tener, hoy muchísimas gracias doctora por estar acá. Mañana tenemos a la bomba de las redes sociales, Malú Trevejo, una muchacha de menor de edad casi prácticamente, que tiene 6 millones de seguidores en Instagram, el 1% de la población mundial. Es impresionante. Nada, mañana nos vemos acá en Juan al Medio, si Dios quiere y el diablo lo permite. Chau. Hola Juan, es un gusto compartir contigo este ratico, contigo y con todas las personas que te siguen. Y este consejo es de My Cosmetic Surgery. Muchas personas habrán oído hablar de la lipo Vaser y a veces preguntan qué es la lipo Vaser y piensan que es una lipo completamente diferente. No es diferente, es igual, se extrae la grasa con una cánula. Lo único que en la punta de esa cánula hay un aparato con unas ondas de ultrasonido especiales que hacen que la grasa se disuelva. Se pone entre la piel y el músculo una solución tumescente, o sea, un anestésico para que se disuelva la grasa y además para que no haya absolutamente ningún dolor. Y esa grasa, como dije, se disuelve, se licúa y es mucho más fácil extraerla. ¿Qué trae como consecuencia eso? Que como la grasa está licuada, pues se puede extraer un poco más que por el tratamiento o la cirugía convencional de liposucción. Este tipo de cirugía
de liposucción Vaser es recomendable para las personas que no tienen gran peso, personas que hacen ejercicio, que se mantienen alimentándose sano, pero que no logran bajar todo lo que quisieran de peso. Es una lipo Vaser o High Definition. ¿Qué quiere decir? Que vas a tener una definición, una alta definición de tu cuerpo. Esta es la lipo que se utiliza cuando los hombres y las mujeres se quieren hacer el six-pack, que son personas que hacen mucho ejercicio, que tienen desarrollado los músculos del abdomen, pero que no logran de ninguna manera que se defina ese músculo, que se vea. Y el médico en ese caso lo que hace es, con la lipo Vaser, con ese aparatico de ultrasonido que está en la punta de la cánula, justamente definir esa musculatura que forma el six-pack en el vientre. Con la lipo Vaser la piel se recupera mucho más rápido, se retrae, se pega y uno tiene una figura espectacular. Así que cualquiera que tenga pensado hacerse una liposucción tiene que pensar, yo clasifico mejor para una lipo Vaser o clasifico mejor para una lipo laser. De todas maneras, cualquier pregunta la pueden hacer llamando a un número 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.